El siguiente episodio está destinado a conocer un poco más de nuestro querido Alto Valle. Incluye material de la región con la intención de conocer a los referentes que a su modo dejaron una huella. Se recomienda buscar un lugar cómodo y disfrutar esta charla. Un círculo mágico que a lo largo de la historia acompañó al ser humano en su faceta más bajonera, que con sus largos hilos de mozzarella logró relucir más que una alegría en la cara de los comensales. Bajoneable con el mate en el desayuno, con la birra a las 3 de la mañana cuando pinta el verdadero bajón, o en una ranchada con amigos. La pizza siempre formó parte de nuestra identidad gastronómica. Y si a eso le sumamos un lugar cálido, con músicos mostrando su arte, con birras de buena calidad, vamos a obtener uno de los mejores lugares que tiene la capital neuquina para comer pizza. Hoy vamos a charlar con una de las creadoras de la ranchería, un lugar que llegó para quedarse y que además de tener una excelente pizza, mueve la agenda cultural de la región. Hoy charlamos con Mercedes Trejo, o como le decimos nosotros, Mer. Auspicia el programa de hoy, Gestionart Media, NQN Visual, Impulso Experience y 36 Comunicaciones. Hola gente, estamos en el cuarto capítulo de A Tu Modo. Estamos muy agradecidos, como siempre, agradecemos a toda la gente que comparte, que nos manda mensajitos y nos tira siempre la mejor. Hoy vamos a estar con uno de los exponentes de nuestro comercio neuquino. Estamos con Mer Trejo. Muchas gracias por ser No, la gracias a cuarta ustedes de A Tu por la Modo. invitación. Así que bueno, vamos a charlar un poco de tu vida, vamos a ir por todo el recorrido que hiciste hasta llegar hasta tu proyecto, que lo vamos a charlar. Pero bueno, nosotros, como en este plano que vos empezaste con la cultura en tu local, queremos preguntarte de chica qué se escuchaba en tu casa, de música, cómo viene por ese lado. Bien, no, mis viejos escuchaban mucha música cuando éramos chiquitos. Había un equipo de música. ¿Vieron los CDs que vos sacabas no sé cómo se llama? La compactera. La compactera, iban girando. Bueno, sonaba mucho rock nacional. No sé si se acuerdan de los CDs amarillos que venían en la revista, no sé si Noticias o Sí, cuál, que era como sí, un... sí. Habían varios encima, porque estaban noticias, me acuerdo. Claro, Sí, compilado de rock nacional. Compilados de rock Eran nacional, compilados de todo. rock nacional, sí, se escuchaba mucho rock nacional, no sé, Queen, mucho Queen también. Se escuchaba de todo. También escuchábamos, no sé, salíamos a dar vueltas en el auto y escuchábamos Les Luthier por ahí, en la radio, entonces, o Dolina a la noche. Entonces, sí, de chiquitos siempre fuimos mamando esto de la música. Y en un estilo en particular. Y cuando éramos chiquitos, a nosotros nos regalaban, no sé, los cassettes de María Elena Walsh. Así que sí, mucho de Época todo de cassette, eso. o sea que estamos todos más o menos en la misma. Sí, 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 Calculo que sí. somos todos de la misma Sí. temporada. Me acuerdo yo la del cassette, me acuerdo qué manera de grabar y bueno, y tirarle ahí. Bueno, Infancia sí. noventera. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, cuando yo escuchaba todo el día la radio y ponía, dejaba el cassette, grababa la canción que yo quería, por ahí había un espacio publicitario en el medio, pero bueno, no importaba. También teníamos los cancioneros que escribíamos la canción, íbamos parando para poner cada frase. Entonces sí, no, mamamos mucho, mucho de música cuando éramos chiquitos. Y la piratería, ahí pirateando la música. Yo la otra vuelta vi un informe que hablaba de cómo pirateaban la música de nuestra época. Bajaban la música y a veces esto pasaba de que había una publicidad en el medio, pero como el Ares, en ese momento que era el formato para bajar MP3, directamente lo subían con la publicidad esa y hay gente que pensaba que era parte de la canción. O no sé, o hay un bache, pero se lo bajaba tanta gente, Claro, que era pirateaba, y la gente pensaba que a veces el tema era así. O sea, que o con ese bache que había quedado mal, o con cosas, y era muy gracioso de los músicos saliendo a decir, che, no, eso era porque el que lo bajó se las mandó. Y como, Bueno, después cuando empieza la época de internet, que con el Ares te llenabas de virus no, sí, la computadora. Pero bueno, no, sí, éramos mucho del cassette, y después para nuestros cumpleaños nos regalaban CDs. ¿te acordás tu primer CD? Tema. Yo me No, acuerdo, no me el mío me acuerdo. acuerdo, pero fue como muy. Me acuerdo, yo venía muy cassette y mi vieja me trajo el CD La Renga, el primero despedazado por mil partes. Fue a Buenos Aires igual, ¿eh? En Buenos Aires me lo trajo y me dijo, y tomá, me dijo. Y ahí entró un portal, fue como que me cambió la vida. Y ese y el de Manu Chao me trajo, el clandestino de Manu Chao.
También. Ah, bueno, sí. Sí, Bueno, sí, 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 sí. sí. Y después al mes me trajo el de los Rodríguez también. También un discazo. Palabras más, palabras menos, creo yo. También fue como una apertura. De esos 3 CD fue como que fui metiendo en el camino. Pero ahí entrando un poquito a la adolescencia, ¿te acordás cómo siguió el tema de la música? Em, bueno, cuando tenía 12 años también fanática de Britney Spears, o sea, escuchábamos mucho Charly García, pero en el medio también le quemé la cabeza a mi familia con Britney Spears o Christina Aguilera. El virus en Cultura pop. TV. El virus en TV Claro, estaba ahí. MTV estaba muy presente, que también estaba todo el día, pero sí, después empecé a ir también a recitales con amigas, no sé, vamos a ver bueno, Andrés Calamaro fue uno de mis primeros recitales, Ahí en la cancha independiente, no. en ¿Cuál el fue el primer? Ah, el Rucaché, Rucaché. en el Rucaché creo. Sí, sí. No, en la cancha Independiente. Uno de los primeros fue en Sí, en Independiente, me acuerdo. Independiente. Y éramos re chiquitas. Sí, sí, A fue. Los Piojos los fui a ver como 3 veces en el Rucaché. ¿Cuál fuiste? Ah, sí, fue mi primer recital de los Piojos. Estaba buenísima. El de Bar de Paisaje en Infierno, me acuerdo que fue el Sí. primero. Y después Máquina de Sangre. También. Tremendo. No, tremendo, ¿no? Buena Y época esa para, fue para buena época resumir. para, Sí, sí, sí. de todos los recitales posibles que venían acá las bandas, nosotros con mis amigos íbamos a verlos. Sí, sí. Y bueno, así de chiquita entonces tuvimos como una impronta muy marcada con el tema de la música y después me fui a vivir a La Plata. Y en La Plata, bueno, hay bandas locales que son excelentes y la cultura, la movida cultural que hay ahí también es La Plata tiene un semillero. impecable. Bueno, ahí salió Los Redondos, un montón de bandas. Sí. Entonces, bueno, también era ir a un barcito y saber que iba a tocar una banda que estaba buena, aunque no la conocieras, o sea. Claro. em, ¿Naciste acá en Neuquén? ¿Estás necesitando que tu idea se transforme en video? Nosotros te podemos ofrecer la mejor calidad del mercado para que tu proyecto tenga un registro profesional. Realizamos todo tipo de contenido audiovisual, desde empresarial, musical o como este podcast que estás viendo. Nosotros somos Gestionart Media y juntos vamos a lograr que tu idea tenga la mejor calidad. No dudes en consultarnos. Nací y criada, sí, de Neuquén. Amo Neuquén. Aguante Neuquén. Amo Aguante Neuquén. Neuquén. Sí, amo Neuquén. Viví en La Plata, pero elijo, cuando terminé de estudiar, me vine para acá. Bueno. Sí, en el primer capítulo que estuvo Tino le preguntamos lo mismo, que él se fue a Buenos Aires. Como, che, ¿extrañaste Neuquén? Y sí, él no es de Neuquén, pero bueno, toda su vida vivió acá. Y la misma pregunta, y sí, Neuquén es hermoso. Es hermoso. Me fui con ganas de irme, eso sí, pero bueno, tenía, no sé, 17 años cuando me fui. Y después dije, no, necesito, porque tenés el río, la barda, la cordillera. A pesar de, más allá de mis vínculos, ¿no? No, Que está mi familia acá y mis amistades. ¿Fuiste a estudiar? Me fui a estudiar ¿Qué fuiste a estudiar? abogacía. ¿Abogacía? Estudié Derecho. Nadie lo cree. ¿Pero terminaste o...? La terminé. Ah, ¿sos abogada? Mm, Ah, mirá vos, no sabía. Bueno. No ejerzo. No, Sin matrícula. sin matrícula. No me apasionaba. No, bueno, o sea, O sea, me fui queriendo ser abogada y, no sé, cumplir con las leyes y qué sé yo, pero después me di cuenta que no era lo que a mí me apasionaba. Em, Así que dije, me recibo y me dedico a otra cosa. ¿y toda la carrera pasaste allá en La Plata? En La Plata. Ah, Tuve mi crisis en el medio, casi me cambio a cine, o sea, no es que fue como, bueno, no me gusta, la termino y fueron épocas de crisis, pero la verdad que hoy por hoy agradezco haberla terminado, porque eso me dio un montón de herramientas para desenvolverme eso iba a decir. en mi trabajo actual, Sí, o sea, te sirve para un montón de cosas. Yo siempre digo lo mismo, nunca terminé la carrera mía, que es arte visuales, pero me ayudó en un montón de cosas que hoy en día hago, o sea, en el sentido de Claro, sí, color de sí. video y un montón de cosas artísticas que están buenísimas. Me hubiese encantado terminarla, no se pudo por cuestiones de la vida, pero te ayuda un montón. O sea. No, desde ya, por eso no reniego de haberla hecho. Pero bueno, no me veo ejerciéndola tampoco. Me doy cuenta encima cuando mi hermana, que es más chica que yo, se muda a La Plata y ella estudió diseño de indumentaria.
y le ponía tanta garra y tanta emoción a lo que estaba haciendo y tanta pasión que yo dije, esto no me está pasando. No me interpela esta situación y ahí me entré como en esa crisis. Pero bueno, nada, me sirvió. Después de, gracias al título, pude seguir estudiando también otras cosas y la verdad que hoy Sí. por hoy lo aplico en un montón de cuestiones que ayudan. 3 hermanos son, ¿no? Ya que lo nombraste. Somos 4. 4. De una. Sí. Está Fede, que es el más grande, que nos llevamos 1 año y medio, mi hermana Juli, que nos llevamos 3, y Álvaro, que es mi socio de la rancha. Pero bueno, todos participan en la rancha de alguna manera. Fueron al Todos colegio. en mi familia directamente. Claro. Fueron al colegio María Auxiliadora. Fuimos al María Auxiliadora. ¿Y cómo fue su experiencia de ahí de ¿Qué? ¿Primaria y secundaria? Primaria y secundaria. Sí, pasé por varias escuelas hasta que en tercer grado ya quedé ahí en el María Auxiliadora. Nada, no, re linda. O sea, mis mejores amigas que tengo hoy son del María Auxiliadora. Claro. Son de la escuela. Y ya nos egresamos hace un montón. No puedo decir nada de la escuela porque la verdad que siempre ha sido un espacio de contención muy grande. Pero bueno, yo en la secundaria era medio insoportable, o sea, era muy rebelde, me llevaba Y materias. María Auxiliadora pertenece al obispado, es católica, ¿no? Sí, pero es semiprivada, es de las monjitas. No sé muy bien ahora qué onda, Primaria y pero secundaria están en la misma, en el mismo edificio. el mismo edificio, acá Sí. en En la Roca Roca. y sí. No, No, me iba bastante mal en la secundaria. no son Pero todos. bueno, Está igual. es una época No. nada, Sí, muy particular. yo me acuerdo de muchas veces ir al María Auxiliadora con mi colegio, yo era el padre Fito, y me acuerdo de ir a competir mucho en handball. Me acuerdo que Las intercolegiales. intercolegiales, sí, Estaban buenísimas. padre Fito, y íbamos ahí al María Auxiliadora, al Mozo, al galpón Sí. gimnasio, perdón. Para ir a jugar era buenísimo, me acuerdo. Nosotros no Estaba muy teníamos bueno. y era como caer al María Auxiliadora, era como, vamos. No, estaba buenísimo. La verdad que eso es una escuela que me ha bancado mucho en esto que te digo, de que era muy rebelde y que me llevaba mal con los profesores y qué sé yo, y sin embargo fue un espacio de contención muy grande para un momento medio duro para nuestras vidas. Cuando tenía 12 años fallece mi mamá, entonces bueno, después de ahí fue como... Claro. Bueno, pero el colegio ahí bancó. No, bancó un montón, me bancó un montón. Así No. que Sí, les mando un saludo. aguante. Estábamos, hoy iba a venir Álvaro, tu Sí. hermano, no pudo venir, pero él también se fue a estudiar afuera o él estudió acá. Él está estudiando acá, ¿Está estudiando acá? administración de empresas. Administración de empresas, claro. Sí. Se fue 1 año a La Plata y nos encontró allá y volvió, y justo cuando vuelve estaba con este proyecto de La Ranche y ahí nos asociamos. De una. Así Ustedes que dos son socios de la ranchería, sí. pero me decía que toda la familia contribuye ahí con... Y todos están presentes, todos, de algún modo u otro. No sé, con Fe organizamos las fiestas, Juli que nos diseña cosas, o sea, los cuadros que están colgados en la ranche o las remeras que están colgadas, las remeras que usamos o la indumentaria lo hace mi hermana. Mi papá es especialista en costos, entonces nos asesora en cuanto a números. Mis tíos que también están presentes, o sea, todos participan de alguna manera, es como muy familiar la cuestión. De una. Vuelvo un poquito más para atrás para hacer la cronología. Te vas a La Plata, volvés a Neuquén, ¿y qué empezás a hacer? O sea, ¿cómo sigue la cuestión ahí? ¿Empezás a laburar acá en Neuquén? Claro, empiezo, antes de terminar la carrera, mis tíos son dueños de una empresa acá en Neuquén y me proponen asociarme con ellos y trabajar con ellos. Así que ya me vine a Neuquén con trabajo. Y me dijeron, bueno, está bueno que empieces con nosotros, pero seguí estudiando, así que empecé una maestría en gestión de empresas, como para conocer el rubro también, ¿no? Porque es comercio. Así que bueno, empecé a trabajar con ellos y la verdad que, nada, me formé bastante ahí adentro. Imagínate, yo vine cuando tenía 24 años, no tenía ni idea que era no sé, un remito, una factura, y de pronto nada, pude aprender un montón gracias a ese espacio. Así que nada, empecé a trabajar ahí, pude crecer un montón gracias a eso. Así que, pero bueno,
nada, después pasaron cosas como la pandemia, por Oh. ejemplo. Vamos a entrar en ese plano, Sí, porque sí, lo sí. preguntamos porque la verdad que fue algo que nos cambió a todos. Pero, pero de ahí, de esa empresa, te pregunté antes, ¿vos trabajaste en Óptica Wolf? Sí, ¿Esa fue la empresa? No, sí, la que está al lado de la catedral. al lado de la catedral. No, bueno. Sí, 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 sí. justo buscando información vi un video tuyo de que hubo como un acuerdo con cultura de parte del ministerio, no sé si para el Ah, para mural. pintar los murales. Claro. Sí, Me interesó mucho esa parte porque sé que es un lugar que siempre fue bastardeado. bastardeado por Sí, todas las marchas de completamente. Neuquén, desde todas las marchas, o sea, todas las marchas y lo pintaban de vuelta y volvía a pasar de vuelta. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el Em, acuerdo que hicieron o la... no, la propuesta fue, bueno, porque, o sea, cada marcha que cualquiera sea, pintaban la catedral y seguía hasta la esquina, o sea, era todo un lienzo eso. Sí, sí, sí. Y la propuesta fue como, bueno, ¿y si qué tal si se pintan, se hacen murales? Porque sabemos que por ahí la cultura la gente la respeta, entonces si hay por ahí una pintura se respeta el trabajo del artista. Entonces fue más que nada por ese lado. Em, y la verdad que sí, que funcionó bastante. Hicieron después como un concurso al mejor mural, ganó ese muralista y ahí pintaron. Bueno. Estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Y ahí en Óptica Volt te dedicabas solamente a la parte administrativa. Sí, estaba en logística, por ahí estaba en administración también, estaba en todos lados. No, porque es un comercio bastante grande, igual, una de Mm. las ópticas más grandes de Neuquén y Sí, 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 sí. sí, Además, más conocida, sí, sí. mis tíos tienen mucha trayectoria, entonces eh, Tienen dos locales, ¿no? Uno en... no, acá en Neuquén o tienen más. uno, que es ese, después en Centenario, Añelo y Rincón. Claro, claro. Bien, con una Así que trayectoria. sí, sí, sí. No, estuvo bueno, fue haber aprendido ahí absolutamente todo, estuvo genial. De bueno. Y de ahí, digamos que cuando recién estábamos atrás de cámara, tiene los mejores lentes, Oh, los gracias. mejores marcos que he visto en Y sí, Neuquén. sí, sí, Tras cámara yo le contaba que la primera vez que la vi sin conocerla, me acuerdo que yo estaba en la parada de un colectivo y la vi y dije, no, mira esas gafas, es esas mismas que tiene puestas. Y me acuerdo que dije, no, zarpado estilo, o sea, oh, gracias. están muy buenas. A mí siempre me costó el tema de las gafas, porque además de cara grande siempre uso las gafas de sol. O sea, porque a veces las gafas para ver siempre son más Esas están muy chiquitas. buenas. Están buenísimas. Pero siempre me costó un poco, ¿viste? Encontrar el marco, ¿viste? Y dije, no, y entonces como que... No, yo no, la realidad es que no veo nada, entonces me gusta jugar un poco con eso. Bueno, pero tenés varios igual, está bueno tener varios. Y es lo único que uso así de Sí, bueno, yo de este año extravagante. claro. Sí. Yo este año empecé a implementar ahí los dos marcos. Siempre me compraba uno y bueno, ya está. Dije, che, vamos por dos. Porque siempre me pasa que tengo que ver la pantalla, así que le meto el Full HDR a todo. Y después dije, che, después tengo recitales y tengo cosas, me compro uno un poco más hardcore, ¿viste? Para Sí, sí, el que te pueda. el orgánico, ¿viste? Sin tanto filtro. Todo Y dije, terreno. claro, ya está. Así que dije, este año vamos con dos Está muy bien. para que duren un poco más. Ahí de óptica, ¿qué siguió laboralmente? ¿Cómo fue el proceso después de óptica? Bueno, y no, y de la óptica sucede esto de pandemia, que la verdad que, nada, por ahí en la dinámica del día a día uno se sube eh, a una moto y no para y no sé, no hacen un trabajo introspectivo de qué está haciendo, cuáles son los deseos de uno. Va, eso es lo que me pasaba a mí. ¿Pero vos te agarra pandemia trabajando en óptica? Trabajando, sí, 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 sí. sí, tuvimos que cerrar de pronto. Claro, claro. Eh, nada, así que estuve, decretan la pandemia con la cuarentena y estuve, no sé, encerrada Sí, estuvimos mucho tiempo, Y al mucho principio fue tiempo. un mes que no podíamos medio... O sea, Claro. a las 2 semanas empezaron a habilitar un poco para salir, pero los No, locales, cero, cero. cero. O sea, Nosotros no podíamos trabajar y para mí eh, el rubro en el que estábamos sí era esencial porque, a ver, yo que no veo, se me rompe un anteojo, estoy al arco. Pero bueno, nada, nos vimos forzados a cerrar, así que estuve en mi casa encerrada, no sé, sí, sí. un mes sin ver gente, porque además también la locura y paranoia de, che, ya veo que salgo y me contagio y contagio gente y mi papá trabajando en un hospital, entonces eh, tampoco voy a acercarme a mi viejo y
no sé, No, no, hacíamos sí, cosas extrañas también, tipo ir al súper y llegar y poner todo en una bolsa y lavarlo, que hoy por hoy lo pienso y digo, wow, una peli de terror. sí, sí, sí. Pero en parte me sirvió mucho para bajar un poco los cambios y nada, ponerme a pensar qué es lo que quería. Que no sucede la idea de la ranch en este momento, sino más bien em, pasó que no estaba pudiendo leer. A mí me gusta mucho leer, y no podía hacer foco en lo que estaba leyendo. O sea, tenía que leer repetidas veces una página porque me dispersaba. em, Así que ahí con un grupo de amigos dijimos, bueno, podemos hacer un club literario para, nada, motivarnos a leer un poco, también una cuestión de pasar el tiempo, que teníamos de pronto muchísimo tiempo. em, y de esa manera, nada, empezamos a leer libros y de pronto cuando se abre un poco más esto de los permisos para verse, nos juntábamos y debatíamos el libro y de pronto ahí empezó la idea de, che, estaría re bueno un café literario. Y yo empecé a joder con, bueno, cuando sea grande voy a abrir un café literario. Ya era grande igual. Ya era grande, pero bueno, este, empezó como a nacer esta idea bueno, de un Emprender. localcito, ¿sí? Más que en ese momento en Neuquén no había también un local así. Claro. Así que bueno, nada, empezamos con esta idea del café literario. eh, Nada, retomamos actividades en la óptica. Yo estaba haciendo también un máster en negocios en Buenos Aires, virtual. em, y a mí el tema de la virtualidad mucho no me gusta tampoco. Claro, pero en ese momento estaba medio Eh, obligado. Obligada, obligada. O sea, era de 8 de la mañana a 10 de la noche estar cursando frente a una compu. Imagínate que los recreos eran, no sé, terminaba la clase y era, bueno, vamos a un recreo y te mandaban a un aula virtual para charlar con tus compañeros. Ah, sí, sí, algo Una cosa extraña, era un antinatural. Black Mirror total. Sí, sí, sí. Em, y nada, ese máster estaba más enfocado en, por ahí, para lo que yo creía que en ese momento que quería, más para empresas multinacionales, yo me quería ir de intercambio, como una idea que después dije, yo no quiero nada de todo esto. Así que ahí crisis de vuelta. Eh, Así que dejé el máster. A la voz. Dejé el máster, que pensé que también me iba a abrir como un montón de puertas y qué sé yo. Yo dije, no, yo no quiero nada de todo esto. Y lo dejé. Obviamente que también me dio herramientas el tiempo que la hice, y estuvo buenísimo, pero no era lo que yo quería. Dije, de pronto estoy estudiando de vuelta algo que no quiero y se supone que es algo que tengo que estar disfrutando. Claro. Em, Así que bueno, dejo el máster y después dije, bueno, podría también dejar la óptica. Y dejé la óptica. No, no. Todo ahí en muy poco tiempo fue como, bueno, no, vamos a ver de vuelta que Pero esta para cuestión dónde de la vamos. pandemia siempre la preguntamos por eso, porque hubo un quiebre muchísimo, en todo el mundo, ¿eh? O sea, a mí también Sí, me sí, pasó, yo sí. tenía una gráfica y en plena pandemia dije, no, no, no es lo que me está tampoco llenando. Dije, chau, nos vemos. No, es que yo pienso, o sea, más allá de que fue terrible y todo lo que sucedió fue espantoso y hubieron muchas pérdidas, o sea, más allá de todo esto, creo que fue necesario también como para replantearse qué es lo que uno quiere hacer en la vida, o sea, o por lo menos eh, en lo que va a ser el corto periodo de tiempo, ¿entendés? Exactamente. Eh, Es que ese mes que nos desarrollaron fue también medio eso, o sea, fue como bajar 5 cambios y replantear. A mí me pasó eso. Fue como, che, bueno, de repente estoy en casa, no tengo que trabajar más y me replanteé un montón de cosas que, como, che, tengo ganas de seguir en ese local, tengo ganas de hacer esto, no, o sea, y de repente fue como, vamos por otra cosa. ¿Le va a faltar la plata? Bueno, pero no sé, busco un poco más la felicidad, la comodidad, la tranquilidad mental, un montón de cosas que no tenía en ese momento y que hasta el día de hoy, por suerte, las fui como acomodando. La- sí, no, no, fue... Entiendo, siempre digo lo mismo, la pandemia trajo un montón de cosas malas para un montón de gente que la pasó muy mal, pero bueno, hay gente que la terminó como acomodando en ciertos... Y para mí fue un poco necesario parar.
no digo, fue necesario la pandemia, fue necesario parar porque por ahí estaba en una dinámica de vida que no estaba buena. Eso de, no sé, levantarte temprano y estar a las corridas todo el día y llegar de noche, dormir y así sucesivamente, no me permitía a mí hacer un trabajo introspectivo y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Va, ¿viste? Y ahí volvemos un poco a enlazar esto de la idea del café literario, cómo empezó ahí, cómo siguió esa idea. Bueno, cuando renuncio a la óptica, yo dije, bueno, voy a ver qué quiero hacer porque de abogada dije, no, o sea, No hay todo bien, chance. pero no quiero. Eh, obviamente que si hay que salir a hacerlo, no hay problema, pero tenía ganas de hacer algo propio. Y dije, bueno, capaz que después de un tiempo pensarlo, dije, podría ser el café. O sea, no hay que esperar tanto, podría ser ahora. Y bueno, empecé a cranear un poco la idea del café literario y de pronto dije, café, no, mejor pizzas, porque me resultaban por ahí un poco más rentable y también más, es un producto universal, ¿no? Comen desde nenes hasta la gente más grande. Por ahí pensaba que el café era más de nicho, entonces no me animé al café. Y ahí se empezó a cranear la idea del arranche. Es muy loco igual plantearlo porque vos me venís diciendo con abogacía, por ahí tu familia viene de otro lado, te metes en un rubro gastronómico, Desconocido desconocido. completamente, Claro, claro. completamente. De hecho, cuando dije, ay, la pizzería, puede ser una pizzería, fui y le dije, o sea, la primera persona a la que le cuento es a mi papá. Y le dije, no, ¿sabes qué? Estuve también con mates. Le digo, estoy pensando y me re gustaría abrir una pizzería. Pensando que por ahí me iba a decir, che, pero, ¿qué onda? O Claro, claro, sea, claro. Sí, 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 sí. me dijo, bueno, si te parece y si te gusta el proyecto, metele. Y yo le dije, pero es una pizzería, o sea. Me dijo, no, no, si estás convencida de que es por ahí, empezá a cranearlo. Y ahí empecé con la idea de, bueno, sí, la posibilidad de que exista este espacio eh, puede darse. Claro. Además también, o sea, como que la rancha es un breve resumen de todo lo que fuimos viviendo con mi familia también, porque cuando éramos chicos, al ser 4 hermanos, el punto de reunión también era la casa de mis viejos, entonces de pronto habían 20 pibes ahí adentro. Entonces siempre como que buscamos que nuestras casas sean un espacio de encuentro. Así que bueno, nada, se dio esto de la rancha. Y ahí que empezás como a cranear, ¿cómo empieza la idea? Bueno, le cuento esto a mi papá y me dice, bueno, andate unos días a Buenos Aires eh, y recorrer y fíjate qué te gustaría, o sea, para dónde lo querés llevar. Así que me fui unos días a Buenos Aires, recorrí bastante, comí pizzas de todos los estilos posibles, conocí bares, centros culturales, o sea, bastante, y de ahí fui sacando un par de ideas y de Buenos Aires cuando vuelvo, me junto con un amigo que es gastronómico, que es Marquito, que es el dueño de Antares, em, y le cuento esta idea, porque también, o sea, no viniendo del rubro, por ahí le dije, che, yo tengo esto que me gustaría hacer, decime qué opinás y qué consejos me podés dar. Así que nos juntamos y bueno, me dio una mano con eso y ahí empezamos. Y ahí que, o sea, porque hay que conseguir lugar. ¿El lugar cómo fue? ¿Cómo vino la mano por el lugar? El lugar, me fui al río sola, también a tomar unos mates. El río es un espacio a mí como de mucho, Es hermoso. de mucha, sí, de mucha calma. Entonces dije, bueno, necesito ir tranquila y me senté en el río y empecé a llamar a inmobiliarias y a buscar ahí espacios y no se daba, no se daba, no sé qué cantidad de gente habré llamado y hasta que doy con una y bueno, justo me dicen que está este lugar, que es ahora donde está la ranche, y,
Dije, bueno, lo quiero ir a ver. Y cuando fuimos a visitarlo dije, ay no, ya me lo imagino este espacio como a mí Consulta, como a mí me gustaría. ¿era una casa eso antes o era ya un local comercial? Era un local Ah, era un local. gastronómico. Sí, o sea, tenía la cocina y tenía el salón, que era la parte únicamente de abajo. Pero ya estaba como adaptado, digamos. Claro, obviamente que lo dimos vuelta, lo reformamos todo, pero con el tiempo, ¿no? Empezamos con muy poquito, no teníamos ni sillas, imagínate. Pero bueno, empezamos ahí. Y esa reforma, por lo que estuve viendo, ¿la hiciste con una arquitecta, puede ser? Sí, con una amiga, ¿Una amiga? 2 amigos. Pero con tu idea. O sea, vos fuiste como medio trayendo data de Buenos Aires, más o menos ya tenías craneado cómo querías y se lo planteaste a ella. Claro, sí. Obviamente que ella, siendo arquitecta, puede desarrollar mucho mejor la idea, pero... Te baja a tierra. sin la Claro, idea. sí. Pero bueno, nada, la realidad también es que no pensamos el espacio por el parque, pero de pronto vimos que el parque estaba ahí, muy nuevo también, porque el parque lo hacen medio ahí en pandemia, o Exactamente. sea, Sí. nace ahí un poco con la ranche. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos también el parque y prestemos reposeras y mesitas para que la gente pueda ir a comer a un espacio libre, que era lo que todo el mundo quería en ese momento después de tanto haber estado encerrada. Sí, la interacción que ustedes tienen con el parque es buenísima. Es más, yo he ido a... Me acuerdo en un momento fuimos a la fiesta de la cerveza, puede ser, que hacían ahí en Jaime. Sí. Y en un momento eran 3 puestos de comida colapsados y yo me acuerdo de mirarnos con la pibes y nada, vamos a la ranch. O sea, era cruzar la calle, buscar una pizza y volver al parque. O sea, Sí. esa interacción que tienen con el parque es buenísima. Para los que no saben, la ranchería está frente al Parque Jaime de Nevares, en el cual se hacen muchos eventos. Bueno, Los- ahora los hicieron uno en- espectacular el fin de. Claro, son de la Sí. del Cabildo, Sí. no, del 25 de mayo. Y, pero bueno, o sea, hay mucha interacción con el local, o sea, siempre que hay Claro, hemos hecho, no sé, torneos de fútbol, tenis. No, la verdad que el parque nos ayudó a crecer un montón también. Nos dio más espacio del que nosotros teníamos en el local cuando éramos chiquitos. Y también porque de pronto sucede el mundial, Claro, 2022. claro, O sea, el ustedes verano abren ahí, ahí. ¿no? 2022. No, 2022, sí. 22, claro. Nosotros abrimos en mayo y justo ahí en diciembre O sea, mundial. te agarró todo el... Y nosotros festejábamos ahí en el parque, nos turnábamos para ir a festejar un ratito y volvíamos y de pronto el parque se volvió un punto de encuentro para la gente. Sí, además el Eh, parque es hermoso, hay que reconocer es una que... preciosura. Sí, lo han No- mejorado mucho y O sea, pasó de ser el patio de una cárcel a ser un lugar que... No, necesario para Neuquén, un punto verde, o sea, está buenísimo y la gente lo cuida mucho, la verdad que lo respeta, y eso está Y bueno. ustedes con la interacción, eso decía, ustedes dan sillas para que vaya la gente, después la gente la deja, o sea, ahí... Sí, dábamos reposeras y mesitas, entonces por ahí ibas, te pedías una pizza y después te llevabas la reposera y la mesita al parque y comías ahí al aire libre. Volviendo un poco a la construcción del lugar. Vos te encontrás con un local, que es un local comercial, que ya estaba más o menos instalado, pero hubo que hacer mucha reforma. Al principio no, o sea, teníamos un presupuesto muy chiquito, entonces nada, pusimos un par de hornitos, que también son unos hornitos muy chiquititos que podría tener en mi casa. em, pero bueno, de a poquito, a medida que fuimos creciendo, fuimos invirtiendo en el lugar y fuimos haciendo modificaciones. De hecho, el primer año era solo la parte de abajo. em, Arriba vivía una chica en un departamento, la chica se va. Y proponemos alquilarlo, pero lo alquilamos por una cuestión de nosotros empezamos a hacer eventos y resulta que eventos no, era invitar banditas y resulta que para tener para poder invitar gente necesitas determinada cantidad de metros cuadrados que no la teníamos, por supuesto. Entonces la idea más que nada de alquilar la parte de arriba era poder llevar bandas o no sé, que vaya alguien a dar una charla y poder hacer este tipo de eventos. Entonces ahí
proponemos alquilarlo y nos dejan el espacio. Y ahí también una reforma de poder hacer la escalera. Claro, ahí unificamos todo. Claro, claro. Y arriba hicimos una pequeña reforma. Tenemos no sé qué cantidad de obras y reformas encima Sí, ya. sí, sí. Hemos visto que. Eh, Pero bueno, todas para bien igual. Estás para bien, ¿no? Además entendemos que también no nos podemos quedar en la cómoda y tenemos que estar innovando todo el tiempo. O sea, porque si no, nada, Neuquén se maneja un poco así. Sí, sí, olvidate. Eh, El rubro gastronómico se maneja un poco así, dentro de todo. Es como que si no estás renovándote todo el tiempo o proponiendo cosas. sí, medio que te quedás estancado. Pero bueno, Y igual. también es la parte que me divierte. Entonces, nos mantiene en movimiento también. Claro, claro. Ahí, bueno, empiezan volviendo un poco atrás, empiezan con la reestructuración. Y a mí lo que me interesa es cómo empezás a formar el grupo de trabajo. Porque esto que hablábamos de que vos no venís de un palo gastronómico, pero empezás como a tener relaciones con tus amigos y que te empiecen a tirar la data. Pero ¿cómo armás? ¿Tenés un jefe de cocina? ¿Cómo? Claro, no, al principio nos asesoraron un chef y un maestro pisero. Claro, o sea, yo no tenía ni idea de absolutamente nada. Entonces, Marco justamente me pasa los contactos de estas dos personas y nos ayudan a hacer la carta y después a estructurar la cocina. Y bueno, mucho de charlar con colegas para que nos tiren data más que nada. Y la verdad que está bueno en ese sentido porque todos como que empujamos para el mismo lado, no nos hemos encontrado en situaciones de celos de competencia o mucho menos. Nos han dado una mano muy grande. Y bueno, y el grupo de trabajo lo hemos ido formando de a poco. O sea, es un rubro que también hay mucha rotación. Entonces, obviamente que el grupo de trabajo que teníamos en un principio hoy es otro. Pero bien, aprendiendo mucho en el día a día también. Claro, claro. Eh, Sí, sí, porque bueno, igual está bueno esto que vos tuviste esta parte administrativa, que aprendiste un montón, pero bueno, obviamente llevar un grupo de trabajo tuyo y en el cual responsabilidad tuya, calculo de tu hermano también, de la Sí, sociedad, no, sí, sí. conlleva obviamente los cambios, pero ¿y el grupo ha crecido desde el principio? O sea, al principio Y eran. antes sí, ¿no? Imagínate que al principio estábamos Álvaro y yo, y nosotros nos levantábamos a las 8 de la mañana, buscábamos todos los pedidos, íbamos al local, reponíamos heladeras, limpiábamos, hacíamos la parte administrativa y en cocina eran 2 o 3. Y después cerrábamos a las 3 de la tarde, volvíamos a las 7 y a la 1 o 2 de la mañana nos íbamos a dormir y así sucesivamente durante todo un año. Hasta que, bueno, pudimos empezar a delegar un poco y a formar como este equipo de trabajo, con jefe de cocina, jefe de salón, eh, encargados. Claro, que te leía muchísimo. Y además arriba pusieron una barra también. O sea Sí, que, sí, que sí, pero al principio teníamos Álvaro y yo con 2 amigos y después, nada, de a poquito pudimos ir delegando. Pero como todo lo que empieza, que uno al principio tiene que ponerle toda la garra y después, bueno, puede ir delegando, que es la parte también que uno tiene que aprender a hacer, ¿no? Claro. Tras de la cámara me acuerdo que, bueno, te dije que yo trabajaba cerca de tu local y me acuerdo que cuando abrieron fue grande la repercusión, me acuerdo. Fue como de repente, ¿cómo fue el primer día de ahí de inauguración? 23 de mayo. Muchos nervios. Hicimos primero, nada, teníamos que hacer las pruebas de las pizzas. Entonces las pruebas de las pizzas no teníamos la cocina armada, o sea, teníamos que hacer toda una conexión de gas, qué sé yo, y dijimos, bueno, la hacemos en la casa de mis papás. Entonces fuimos a la casa de mi viejo y invitamos amigos a que degusten las pizzas y que nos hagan como una especie de devolución a ver qué teníamos que hacer. Así que en la casa de mi papá se hace esta primera prueba. em, Ahí surge la idea de las reposeras también, porque pusimos todas reposeras en el patio y dijimos, che, está bueno esto de formar esto. Y bueno, a los pocos días, ya teniendo la cocina, hicimos una prueba ahí para ver cómo podía ser un despacho. Y habíamos puesto en las vidrieras, como estábamos en obra, habíamos puesto, ya viene, en unos días venía a ranchear. Y justo pasó una chica, periodista de la mañana, em,
que se acercó y justo estábamos con Álvaro y nos dice, che, me interesa saber qué significa esto. Y ahí le contamos un poco a lo que iba y nos hizo una nota en el diario, con lo cual nos dio una mano gigante porque de pronto un montón de gente, nada, tenía idea de lo que podía llegar a ser la ranchería. Entonces, nos dio un empujón muy grande. Sí, yo me Eh, acuerdo bueno, me acuerdo de eso, de cuando abrieron, me acuerdo de la nota del M. Neuquén y me acuerdo de la repercusión que tuvo. O sea, de repente fue como, che, están abriendo un lugar que tiene pinta que va a estar muy bueno. La sí, zona está muy buena también. la zona es re Es una linda. zona muy linda también. Además, bueno, esto de que hicimos que está frente al parque. Pero tenía otra onda. O sea, se notaba que había como una onda que no era solo una pizzería y era esto bueno, de ranchar. O sea, yo las veces que he ido siempre de repente, no sé, un equipo de hockey entero, me acuerdo de estar comprando y, no sé, o de fútbol que Sí, pasaban sí, y sí. piden las pizzas. Y también lo que me gustaba mucho esto de tener tu lata de cerveza artesanal. De repente ibas, te la elegías y había una variedad enorme. Creo que las mejores birras que he probado ahí Hay artesanales. muy buenas birras. Sí, Hay me muy acuerdo de buenas birras. una que no me acuerdo el nombre, siempre le pregunto a uno de mis amigos, que la probamos una noche y no, riquísima. Muy rica, la No, verdad sí, que sí. muy buena selección de birras. Yendo a esto de la reforma, hace poco hicieron un patio. O sea, Sí. no lo conozco todavía, no he ido, pero ¿cómo fue esa propuesta? Porque primero empiezan abajo, alquilan arriba, y ahora, ¿cómo es la Cla- estructura del patio? es rarísimo el terreno encima para explicarlo, pero resulta que al lado de la rancha hay una casa que, que bueno, vivía una señora, de pronto esa señora se mudó y pusieron la casa en alquiler. Y esto fue hace 3 años, sí, o por ahí, sí, 3 años. Y en ese momento le dije a Álvaro, che, podríamos alquilarla porque, o sea, la casa, viste que acá en Neuquén está la Barda y por ahí hay casas que están más en altura y de pronto la parte de arriba está a la altura del patio de la casa. Ah, mira. Entonces por ahí decíamos, che, si tiramos esta pared, podríamos salir derechito a un patio y tenemos patio. Em, Porque, digamos, el parque está buenísimo, pero perdés un poco la intimidad de un lugar, ¿no? Eh, Así que nada, fuimos, averiguamos y nada, no nos daban los números porque estábamos recién arrancando y dijimos, bueno, no importa. Y ahora se volvió a poner en alquiler y dijimos, bueno, capaz que es momento de alquilarla y pudimos hacerlo y nada, derribamos paredes de vuelta. O sea, que dentro de poco Sí. ya son la manzana entera, ¿no? Ahora vamos a alquilar al lado. Entonces, casa lindante al costado, derriban pared, o sea que ya tienen ese patio y también la casa. Claro. O sea que la pueden aprovechar para... Claro, y con el living de la casa estaba pegado a lo que era el salón de la parte de arriba, entonces unificamos todo eso, está el patio ahora. Está buenísimo, la verdad que está Muy bien. bueno. ¿Y ¿Y toda esa reforma en cuánto tiempo, más o menos? la del patio? Sí, o sea, hacer toda esa unión que dijiste, el patio, Y en un mes. en un mes de Sí, laburo. sí, sí, ¿Pero sí. en un mes que tienen que cerrar el local entero? No, ¿O se laburó en conjunto? no, primero hicimos, bueno, cuando alquilamos la casa, hicimos la reforma del patio que tenía un galpón muy viejo y la condición fue, bueno, tiramos el galpón porque si no nos roba mucho espacio. Y de pronto quedó como una plataforma. Dijimos, che, acá estaría re bueno que se presenten bandas, así que dejamos esa plataforma. Y bueno, fuimos haciendo la obra del patio y después dijimos, che, estaría bueno reformar, como vamos a tener más capacidad de gente, tendríamos que agregar un horno. O sea, fue todo ahí como medio en el momento. Y dijimos, tenemos que modificar la cocina. O sea, hay que agrandar la cocina. Así que terminamos el patio y tiramos abajo después la cocina. O sea, cuando abrimos el patio, hicimos sanguchitos, cosas a la parrilla, como que tratamos de manejarnos ahí y cerramos la parte de abajo. Claro. Y después abrimos todo. Qué bueno. Pero sí, sí, estuvo divertido. Sí, o Sí, sea, sí, sí. todo lo Muy que a es remodelación. contrarreloj encima porque no podíamos o sea, permitirnos tanto tiempo de tener cerrado el espacio de abajo.
Sí, sí, porque además se propusieron otro alquiler, o sea, un montón de Claro, gastos. y para nosotros el verano es la temporada alta, entonces ya empezar con el local cerrado dijimos, che, bueno, en una semana tenemos que reformar la cocina, meter a todo el mundo a trabajar encima en todas las áreas. Teníamos el plomero, el gasista, el pintor, el no sé qué, y en una semana pudimos hacer esa obra. En el multiverso de la ranchería me interesa mucho la parte cultural, de la parte de bandas, hacen de todo igual, no solo bandas. He visto que hacen charlas, van a leer De todo. poemas, o sea, de Sí, todo. O sí, sea, sí, sí. ¿cómo empieza a surgir eso de a poco? Porque entiendo que también no estás en el centro de Neuquén, es un barrio también en el lindante a casas. ¿Cómo es la cuestión esa? O sea, ¿cómo empezó y cómo la laburan? Em, no, pues lo de las bandas porque siempre, o sea, nos gustó esto de que fueran justamente bandas locales a tocar y nosotros disfrutamos mucho de esos eventos también. Entonces, ya de por sí es una parte divertidísima de la rancha. Eh, pero a su vez también nos han llegado propuestas de gente, no sé, tengo un amigo que es psicólogo y me dijo, che, estaría bueno por ahí hablar del psicoanálisis. Y yo le dije, hablemos de psicoanálisis. Tengo un amigo que sabe mucho de cine y le dije, che, podrías dar una charla de cine y analizar, no sé, El Padrino, eh, por ejemplo. Después hemos dado charlas de educación sexual y han ido DJs, o sea, es como bastante versátil en ese sentido. Bueno, hacemos peñas folclóricas, así que nada, está bueno. Y con una buena aceptación de la gente, todo, o sea, Sí, 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 siempre la y hay mejor. para todo público, o sea, para todos los gustos. Tratamos siempre que los eventos sean libres y gratuitos también para que todo el mundo pueda ir. em, Y bueno, y además nos interesa también mover un poco esto de la cultura neuquina, que hay un montón para explotar, entonces, Sí, sí. Y que han cerrado varios lugares también y que bueno. y sí, estamos en un momento bastante complicado también. Somos conscientes de eso y agradecidos de poder seguir estando. Pero me parece que poder dar este espacio para que puedan ir artistas está, está bueno. No. Ahora en el multiverso de la ranchería sigo y la parte que más me gustaría conocer es la parte de la carta. ¿Qué carta están manejando hoy en día? Porque entiendo que sumaron cosas, productos. ¿Cómo viene la mano? La verdad, Eh, una de las mejores pizzas que he probado, la verdad, Gracias, son muy ricas. son riquísimas. Em, bueno, empezamos con pizzas, pizzas de estilo napolitano, ¿Cuántas variedades tienen? Más o menos hoy en día. y como 15, 15, ah, no. sí. Que tenemos las clásicas y las rancheras que le decimos nosotros, que son las pizzas de autor con una propuesta distinta. Mi favorita es la que tiene peras asadas y queso azul. Íbamos a decir lo mismo. Es que sí, sí, Es la es mejor, la sí, sí. mejor del universo. Pero Entendemos bueno, que hay un grupo que no le gusta la fruta, las es cosas, pero polémica. sí, Si sí, vos sí. decís, No, bueno, no, pero peras es riquísima. asadas, es una cosa extraña. Pero no, es riquísima. Pero bueno, nada, por ahí no todo el mundo tiene ganas de comer pizza siempre. Entonces dijimos, bueno, podríamos agregar algo saludable como una ensalada. Después, sanguchitos con pan de focaccia y milanesa o vacío. eh, Panchitos, los panchitos están bárbaros porque es como con la masa de la pizza y salchicha alemana y distintas salsas que están O sea, bárbaras. no es el clásico pancho, es No un es el clásico, pancho más gourmet. O más sea, gourmet, sí. Así que nada, hay variedad, hay opciones vegetarianas, hay opciones veganas, eh, bastante así completo. que sí, Pero al principio había arrancado solo con pizza nomás. solo con pizzas, solo con pizzas. Ah, Pero bueno, nos vimos como forzados a ir agregando cosas porque, bueno, La justamente demanda. la demanda lo quería. Claro. Hace un tiempito cumplieron 4 años, ya tiempito, hace 2 días, porque estamos a 26 hoy. ¿Cómo fueron los 4 años? ¿Cómo fue el festejo? Ahí nos estabas contando y la verdad que increíble, pero El festejo estuvo bárbaro. Nada, fue acá en Sipo, lo hicimos en un salón, que fueron unas 500 personas. Es la fiesta más grande que hicimos Tremendo. hasta la fecha. no sé si... Y lo pudimos redisfrutar. Y la verdad que el otro día hablaba con mi hermano justamente, que es un breve resumen de todo lo que
de todo lo que significa la ranche, porque de pronto está toda mi familia, está, bueno, mi pareja, mis amigos, los clientes que van siempre, porque más allá de ser clientes, forman parte de una comunidad, se creó una comunidad ahí. Que es importantísimo eso de la Sí, 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 como que soy muy agradecida porque la gente se pudo como apropiar del espacio y lo fue transformando la gente también. Así que de pronto, bueno, está todo el equipo de trabajo de la ranche ahí trabajando también. Entonces, bueno, es como todo lo que se fue generando con mucho amor. Nada, sucedió ahí en esa fiesta. ¿Y qué hicieron en la Eh, fiesta? ¿Hubo joda? Cachengue, joda de ¿Comida? cachengue. Comida, empezamos con joda y después tipo 5 de la mañana tiramos unas pisitas y después helados, pero fue fiesta, Pero re bien, en ¿no? la fiesta. 500 personas, estábamos hablando atrás de cámara que 500 personas para un evento es Es un muy montón. importante. Sí, sí, no. Y de pronto dimensionás toda la banca que tenés por detrás, ¿no? La gente que le gusta y que va porque le está bancando el proyecto. Entonces, nada. Pero muy importante esto que vos dijiste de lo de armar comunidad. eh, para mí es fundamental porque vos podés tener el mejor producto, pero si no armaste una comunidad que te sea fiel, que te siga, que es muy difícil. O sea, es como que armar ahí, viste, la community de la gente que te siga es muy importante para. Tanto comercial, para una banda, para lo que sea. O sea, es muy importante. Sí, 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 tal cual. Por eso, como que la gente se apropió del espacio. em, y hoy agradezco que desde un principio se logró eso. Pero bueno, obviamente con Se fue construyendo, obvio, con un pero producto bien también. Yo sé, hace un tiempo, el verano pasado, si no me recuerdo, llevé a mis primos de Bahía Blanca y se quedaron, pero enamorados. O sea, fue como. Es más, querían volver al otro día, así a comer. Decía que se tenían que volver a Bahía, pero. oh, gracias. No, no, tremendo. La verdad que ellos quedaron re fascinados más con tu atención, con todo. O sea, la verdad que el lugar está muy bien para ir a pasar un momento y se nota eso. O sea, como que la gente banca el proyecto y por La- todo lo que se arma. O sea, sí, no, la idea es que la gente pueda ir a un espacio y que esté tranquila, relajada. Vos de que decías que van equipos de fútbol, o sea, no necesitas ir, no sé, para así decirte, producido, ni mucho menos. Es como ir y disfrutar y estar con tus amigos o con quien sea y pasar un rato tranqui. ¿la ranchería es el único lugar que manejan acá, en Neuquén? ¿O tienen algún otro proyecto, otro laburo? ¿Solo la ranchería No, nomás? solo la ranche. ¿Hay chance en algún momento, a futuro, de decir trasladar, hacer otra cosa? No sé si trasladar el lugar, porque está buenísimo, digo, hacer otro proyecto. Por ahora no. Por ahora no, no, vamos. Estamos cómodos con la. Sí, no, estamos. Esto que de las ampliaciones, de alquilar arriba, de alquilar el patio, se fue dando un poco, no es que lo fuimos buscando. eh, pero bueno, no sé qué será de este año. Veremos para dónde arrancamos. En algún momento vi en una de las publicaciones de la ranche que hicieron una campaña para abrigos para la gente que por ahí no tenía en el invierno. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Cómo surgió la propuesta? La primera que hacemos varias, hace poquito hicimos una. Y la primera que hicimos fue porque, bueno, nos dimos cuenta de hacía mucho frío en Neuquén y dijimos, bueno, hacemos un descuento para quienes traigan eh, algún abrigo, lo que sea, ¿no? Y esa campaña la verdad que funcionó bastante bien. Había gente que igualmente decía, no quiero el descuento, simplemente quiero colaborar y chau. Pero bueno, tratamos de dar algo también a cambio, ¿no? Claro, claro. Porque nada, sabemos que hay gente que no la está pasando para nada bien. Que está complicado, eso sí. Sí. ¿Y eso se fue un acento con alguien? Esa campaña la hicimos nosotros y ahora Fe, mi hermano más grande, hace varias campañas también. Entonces el punto de acopio a veces no, es la ranche junto con otros lugares. Entonces, nada, hemos ayudado desde ese lado. Sí, sí, vi también varias publicaciones de Álvaro, también de la parte de animales también, como que están bastante ahí Sí, sí, sí. en las publicaciones, como metiéndole. Quiero entrar ahora en la parte un poco familiar de tu viejo, que siempre lo veo en la mayoría de las publicaciones de la ranche. Están todas. Están todas, un Están copado. todas, sí. El tocayo y José, yo también me llamo José, así que. Sí, sí, sí. José María, ¿no? José María. José María Trejo.
Él trabajó en el Heller desde que arrancó, ¿no? Sí, desde que se abrió el hospital, ahora se jubiló el año pasado. ¿Seguro? Sí, pero bueno, no, mi viejo ha sido un pilar para nosotros 4 de toda la vida. Nos ha bancado en cada locura. Imagínate que, no sé, que vengan y te digan, che, quiero una pizzería cuando no tenés ni idea o sea, yo no soy cocinera tampoco, no es que sé de cocina. Y nos ha bancado en cada proyecto o en cada idea o nos ha motivado a seguir para adelante cuando nosotros por ahí no estamos como medio flojos. Porque sí, o sea, la rancha es muy hermosa, pero por ahí estás muy bien o por ahí te tocó un mal día y es como, no sé para dónde arrancar. Así que no, ha sido un pilar muy grande lo sigue siendo, de hecho, no sé, participa siempre. Yo lo veo siempre, la foto está ahí. El otro día fue la peña de la rancha y dijo, bueno, no puede haber peña sin choripanes. Así que se puso él a hacer los choripanes. Entonces, nada, además es nuestro asesor. ¿A qué se dedicaba en el Heller él? Era el director contable. Ah, la parte de contaduría. Sí. Él es contador, que se especializó en costos. Claro. Pero bueno, hace choripanes también. Buena, Así que, no, la verdad que nada, un copado. me saco el sombrero con mi viejo. Sí, yo siempre, como digo, todas las publicaciones está ahí firme, sacándose la foto. Sí, nos acompaña en cada paso que damos. Y por ahí, cada duda que tenemos o lo que fuera que necesitemos charlar, sabemos que contamos con él. Bueno, le mandamos un saludo ahí a Saludos, José. don José. Bien ahí. Pero mi papá y el resto de mi familia, mis tíos también, mis hermanos, o sea, Álvaro es un gran socio también. Álvaro que iba a venir, pero No vino. Pero no vino. Ya estamos verano, ya vendrá. No, es un gran socio y nos llevamos muy bien, entonces, obviamente tenemos nuestras diferencias, como todos. Con todos, obviamente. Pero trabajar con él es un lujo. Él maneja toda la parte administrativa, contable, que a mí no me atrae mucho. Y por suerte nos equilibramos muy bien. Qué gran. Bueno, Sí, le mandamos saludos ahí a Álvaro. Bueno, hemos charlado bastante de todo. La verdad que es un lugar muy recomendable para ir a comer, así que vayan. La verdad que es como le digo, un espacio muy cómodo. Las pizzas están buenísimas, la de pera, pierna. La de peras, Una locura. Igual, hace poco probé la de burrata, ¿puede ser? Hay una con burrata, no, con no. pistacho. Sí. Esa. Sí. Probamos, está bien, muy rica también. Esa. Están todas buenas. Sí, están todas buenas, la verdad que. Pero la de peras, piarlas. Hemos tocado también con un amigo ahí en la ranchería y la pasamos súper bien. Te súper agradecemos porque la verdad la pasamos súper bien, súper cómodo todos. Así que un buen espacio también para las bandas, para los artistas o todas las propuestas que te puedan llegar, que está abierta la ranchería. Así que súper agradecidos por el espacio. La verdad que es un lugar que faltaba en Neuquén y bueno, lo estás activando. Por la parte más cultural, te queremos preguntar ¿en qué plataforma escuchas música? En Spotify. Si abrimos Spotify, la grupita que estás escuchando últimamente. Y hoy, ¿qué estaba escuchando hace un rato? Voy a chusmear a ver qué estaba escuchando hace un rato. Nada, escucho de todo igual, De buena. Pero, bueno, estaba escuchando Mercedes Sosa. De buena. Sí, Mercedes Sosa. Full Mercedes. Full Mercedes. Bueno, pero bueno, estamos finiquitando, ya hicimos un repaso de todo lo que fue tu vida. Y bueno, importantísimo hablar de esto de la ranchería, que como digo, es un espacio hermoso para que lo vayan a conocer en Neuquén. ¿Dirección? Alderete 920. Alderete 90, así que ahí frente al parque Jaime de Nevares, pásenlo si están ahí de pasada. ¿Horarios para que la gente sepa? Todos los días de 7 a 1 de la mañana. Joya. Impecable. ¿De 7 a qué? De la tarde. De la tarde, de una. Sí, Estaban todo el día. No, arrancamos tempranito, pero abrimos al público a las 7 de la tarde. Bueno, Mer, muchísimas gracias, Bueno, gracias por ser parte a del ustedes podcast. por este espacio, me encantó, me sentí re cómoda, así que gracias. Bueno, nos vemos, gente, que anden bien.
Auspicia el programa de hoy GestionArt Media, NQN Visual, Impulso Experience y 36 Comunicaciones.